Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy que es sobre estequiometría o reacciones y ecuaciones químicas. Las reacciones químicas son procesos en los cuales una o más sustancias se transforman en otras nuevas, por lo cual hay un reordenamiento de los átomos, es decir, moléculas que se van a partir y se van a unir con nuevos átomos para formar nuevas sustancias. En una reacción química tenemos del lado izquierdo de la flecha lo que se denominan los reactivos y del lado derecha de la flecha lo que se denominan productos. Los reactivos son los que reaccionan, las sustancias que reaccionan entre sí, y los productos son los que se producen a partir de esa reacción química. Existen diversidad de reacciones químicas. Por ejemplo, la reacción de combustión, en donde es necesario la molécula de oxígeno que reacciona con un compuesto, por ejemplo, del carbono, para dar agua y dióxido de carbono y energía. Otra reacción química que ustedes han visto es la reacción de ácido-base o la de neutralización, cuando un ácido reacciona con una base, se intercambian, ¿sí? ¿Se acuerdan que el anión se iba con el catión y el catión de este se iba con el otro anión, como un intercambio de parejas, para formar sal y agua? Están las reacciones de síntesis, donde dos sustancias se unen para formar una nueva, y las reacciones de descomposición, donde una sustancia se parte para generar dos o más productos. Hay muchísimas reacciones químicas. Nosotros acá vemos algunos de los ejemplos. Lo importante es saber que todo lo que está adelante de la flecha son reactivos, no siempre son dos, pueden ser uno, dos, tres, lo que sea, y los productos lo mismo. ¿Cómo se lee una reacción química? Bueno, lo primero que tenemos que diferenciar son que hay subíndices, que son los numeritos que están debajo de las sustancias, que tienen que ver con la composición química de esa sustancia, de los números que están adelante, que son coeficientes estequiométricos, que hablan de las proporciones en que esas sustancias se combinan o se producen. Ya lo vamos a ver. O sea, lo primero que tenemos que diferenciar es este numerito que está abajo, de este numerito que está arriba, de adelante, perdón, adelante de la fórmula. Entonces, por un lado tenemos la fórmula, y por el otro lado tenemos estos numeritos que se llaman coeficientes estequiométricos, que son el número de moléculas o moles que se combinan en una reacción química. ¿Cómo se lee esto? A nivel microscópico se lee que una molécula de nitrógeno se está combinando, así se lee el signo más, con 3 moléculas de hidrógeno para dar, estoy leyendo la flecha, 2 moléculas de amoníaco, que es este NH3, ¿sí? Pero a nivel macroscópico, en una reacción química de laboratorio, también se puede leer, en vez de moléculas, como números de moles que se combinan. Podemos leerlo como un mol de nitrógeno se combina con 3 moles de hidrógeno para dar 2 moles de amoníaco, hablando ya de estos paquetes. ¿De dónde surgen esos coeficientes estequiométricos? Surgen de balancear una ecuación química. Por ejemplo, supongamos que ponemos a reaccionar hierro con oxígeno. Sabíamos que para armar este óxido teníamos que tener en cuenta los estados de oxidación, ¿sí? Los cruzábamos y obteníamos este óxido. Muy bien, ya tenemos la reacción química y los compuestos de esta reacción química. Pero si nosotros vemos la reacción química, vamos a ver que no está balanceado, es decir, que acá tengo, por ejemplo, 2 oxígenos y acá tengo 3, y acá tengo un hierro y acá tengo 2. Entonces, el objetivo de balancear la ecuación química es que en esa reacción haya tantos átomos en los reactivos como átomos en los productos, ¿sí? Que no haya diferente cantidad de átomos. Pero ¿qué pasa? No podemos tocar los subíndices. Si modificamos los subíndices, estaríamos modificando la composición química de esa sustancia. Y esa sustancia tiene esa composición que la hace única. Entonces, ¿cómo vamos a balancear? Vamos a balancear colocando coeficientes adelante de esas ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, si acá tengo un 3 y acá tengo un 2 de oxígeno y un 3, lo que vamos a hacer es buscar un número
que al multiplicarlo me genere un múltiplo, en este caso 6. Entonces pongo un 2 y me queda 2 por 3, 6 oxígenos, y 2 por 2, 2 hierros, porque el 2 que ponga adelante va a multiplicar como en propiedad distributiva a los diferentes subíndices. Entonces, si yo coloco un 2 acá adelante, voy a tener 4 hierros y voy a tener que balancear de este lado con un 4 para que también tenga 4 hierros. Y con el oxígeno, ¿qué hago? Tengo 2 por 3, 6 oxígenos. Voy a tener que poner acá adelante el número 3, para que 3 por 2 me dé 6 oxígenos. Esto es como intuitivo. Lo que uno hace es colocar números o coeficientes adelante para que multiplicados por los subíndices proporcionen una cantidad de átomos que sea la misma de un lado que del otro. Generalmente, como en este caso, cuando tengo un subíndice par y del otro lado tengo un subíndice impar, lo que hago es utilizar el número contrario para que la multiplicación me dé lo mismo. O sea, si acá tengo un 2, pongo un coeficiente de 3 para que me dé 6, y en el caso del producto pongo un 2 para que multiplicado por 3 me dé 6. En el caso del hierro, como el hierro está solito, ¿sí? No importa el número que yo ponga acá adelante, siempre voy a compensar con el hierro, con el coeficiente para tener la misma cantidad de hierro. Sí, siempre no hay un orden específico, pero siempre se empieza con las sustancias que están menos repetidas y se empieza con las sustancias que están combinadas de tal manera que, por ejemplo, haya impar-par, entonces, como subíndices, y luego, por último, se dejan los elementos que estén solos. El objetivo es cumplir con una ley que se llama ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier, que dice que tiene que haber la misma cantidad de átomos, la misma cantidad de masa antes y después de una reacción química, porque los átomos o la materia no se puede crear o destruir de la nada, sino que se reordena, se transforma en otra cosa, pero sigue existiendo, ¿sí? No pueden desaparecer y aparecer átomos. Por eso el balanceo es para obtener la misma cantidad de átomos y a la vez, ya vamos a ver, la misma cantidad de masa antes que después de la reacción. Cuando digo que es la misma cantidad de masa, ¿cómo lo puedo comprobar? Bueno, puedo ir a buscar los pesos molares de estos reactivos en la tabla, ¿sí? Configuro los pesos molares en la tabla. Y los voy a multiplicar por los coeficientes estequiométricos. ¿Por qué? Porque lo que voy a decir es 4 veces la masa de este hierro se va a combinar con 3 veces la masa de un mol de oxígeno para darme 2 veces la masa de un mol del óxido de hierro, ¿sí? Cuando yo hago esta multiplicación, 4 por 56, que es el peso molar del hierro, 3 por 32, que es el peso molar del oxígeno gaseoso, y 2 por 160, que es el peso que fui a sacar de la tabla del trióxido de hierro, y lo resuelvo, y sumo, la masa de los reactivos me da igual a la masa de los productos, ¿sí? De la misma manera que la cantidad de átomos de un lado tiene que ser igual a la cantidad de átomos del lado derecho y del izquierdo, la masa de un lado y del otro tiene que ser la misma si yo hice bien el balanceo, porque no se puede crear y destruir masa, ¿sí? Tiene que haber la misma masa de un lado que del otro. Esto nos dice dos cosas, que nosotros podemos leer esta reacción como combinación o proporción de moles, o la podemos leer como proporción de masas. Voy a leer esta reacción como proporción de moles. Como proporción de moles se lee 4 moles de hierro reaccionan con 3 moles de oxígeno para dar 2 moles de este óxido de hierro. Y como proporción de masa se lee 224 gramos, que son los 4 moles de hierro, 224 gramos de hierro reaccionan con 96 gramos de oxígeno, que es el peso molar multiplicado por 3, para dar 2 por 160, o sea, 320 gramos del óxido. Entonces yo tengo acá una proporción de moles y una proporción de masa, ¿sí? Acá está
todo lo que puedo leer en esta reacción. Puedo decir que 224 gramos de hierro, si ahora leemos partícula, molécula, molécula, reaccionan con 96 gramos de oxígeno 2, o puedo decir que los 4 moles reaccionan con 3 moles de oxígeno. Puedo decir que 224 gramos de hierro producen 2 moles del óxido o 320 gramos del óxido, o puedo decir que los 3 moles de oxígeno producen 2 moles del óxido, o que la masa, o sea, los 96 gramos que representan estos 3 moles, producen 320 gramos del óxido. O sea, puedo hacer como proporciones o combinaciones que me van a servir para calcular otras proporciones. Esta sería como una receta de cocina en donde me están diciendo, supónganse que tengo que poner 4 tazas de hierro que voy a mezclar con 3 tazas de oxígeno para obtener 2 tazas del óxido, si fuera una receta de cocina. O que tengo que poner 224 gramos de harina, supónganse, con 96 gramos de leche para darme 320 gramos de torta. ¿Está bien? O sea, se puede pensar la estequiometría como la receta de cocina de los compuestos químicos, ¿sí? ¿Y para qué me sirve esa receta? Me sirve porque si yo tengo diferente cantidad de invitados o tengo que hacer una reacción teniendo en cuenta otra cantidad de alguna de las sustancias, puedo adaptar la receta a una nueva proporción, que es lo que vamos a hacer acá. Supónganse que me preguntan, ¿cuántos moles de oxígeno, cuántos moles de segundo reactivo, reaccionan con 7 moles de CO2? Lo primero que tengo que ver es qué sustancias están involucradas en el problema que de lo que me están preguntando. Está involucrado el oxígeno y el SO2. Entonces me olvido del SO3. Pienso solamente en esta relación entre el SO2 y el O2. Lo segundo que tengo que pensar es en qué unidades los están relacionando. Los están relacionando en moles. Me están preguntando cuántos moles de O2 tendría que poner si en vez de 2 moles de SO2 tuviera 7. Entonces voy a hacer una regla de 3. Lo primero que escribo en la regla de 3, en la parte de arriba, es los coeficientes, lo que me dice la reacción química con sus coeficientes estequiométricos. ¿Y qué me dice la reacción química? Que 2 moles de CO2 reaccionan con 1 mol de O2. Eso lo saco de acá, ¿sí? Del planteo principal, ¿sí? De esto que está acá. Y, perdón, me fui a una parte anterior. Bueno, voy a tener que dejar eso. Y ahora hago la misma proporción con 7 moles, que es lo que me pregunta el problema. Cambio los 2 por 7. Y lo que le pregunto es, si en vez de 2 pongo 7, en vez de 1, ¿qué proporción tendría que poner para mantener la misma relación entre el SO2 y el O2? Es X, esa X se calcula como 7 por 1 dividido 2, o sea, una regla de 3. Lo de abajo por lo de arriba cruzado dividido lo que está arriba, y me da 3,51 moles. Es decir, que si pusiera 7 del primer reactivo, tendría que usar 3,51 de O2 para producir, ya veríamos cuánto. ¿Sí? No sé porque no me está preguntando el producto. Veamos otra pregunta. Me dice, ¿cuántos moles del SO3, que es lo que está de este otro lado, el producto, se obtienen a partir de 5 moles de O2? Ahora fíjense en que me está relacionando el SO3, que es el producto, con el O2. Por lo tanto, me voy a olvidar del primer reactivo. El SO2 no lo voy a mirar. Voy a mirar la relación entre el O2 y el SO3. ¿Y qué me dice acá? Me dice que 1 mol de este oxígeno me produce 2 moles de CO3. Y lo que me pregunta es, si en vez de 1 usara 5 de oxígeno, ¿cuánto obtendría de producto? Bien, la ecuación química que tenemos que plantear es que si con 1 de O2 produzco 2 de SO3, si ahora en cambio utilizo 5, porque el problema me lo está cambiando, me está diciendo que utilice 5 moles de O2, ¿de dónde lo saqué? Del dato, ¿sí? Ahora voy a producir más, ¿sí? Voy a producir más. ¿Cuánto más? Una X que la voy a calcular como 5 por 2 dividido 1.
¿sí? Utilizando la regla de 3. 10 moles de SO3, o sea, el doble. Si con 1 producía 2, que era el doble, con 5 produzco 10, que es el doble, ¿sí? Vamos a practicar balanceo en esta clase y reacciones, establecer proporciones solamente con moles. Y la otra clase vamos a agregar masa para que vayamos paso a paso, ¿sí? Cualquier cosa me preguntan en el foro. Un saludito y un abrazo a todos.